It's one small step for man, giant leap for mankind. A finales de los años 50, todos estaban cautivados por la exploración espacial. Pero hubo un grupo de rebeldes que se preguntaban no qué había ahí afuera, sino qué había ahí abajo. Este equipo se llamaba a sí mismo la Sociedad Estadounidense Miscelánea. Sí, ese es su verdadero nombre. Y comenzaron uno de los mayores proyectos que se han emprendido, el Proyecto Moholo. Alegres y decididos, no tenían idea de la pesadilla que habían iniciado. Primero, comprendamos de qué se trataba el proyecto. Probablemente sabes que la Tierra es como una cebolla gigante. Si la cortas a la mitad, verás que está compuesta de capas, cada una diferente de la otra. La corteza es lo que todos pisamos. Es muy delgada, como la piel de una manzana. Está formada por placas tectónicas, como piezas de un rompecabezas, y flotan sobre la capa inferior. Esta capa es el manto, que es casi sólido, hecho de roca, pero estas rocas fluyen y se mueven muy lentamente, solo un poco a lo largo de miles de años. También están muy calientes. ¡Tienen miles de grados! Así que son un montón de piedras ardientes moviéndose como jarabe de caramelo. Y cuando el manto se mueve, las placas tectónicas de arriba también se mueven. Por lo general, este movimiento es lento. Ni siquiera lo notamos. Pero a veces pueden chocar entre sí y atascarse. Y cuando sucede, envían vibraciones tan aterradoras a través del suelo que es imposible no notarlas. Estas vibraciones se llaman ondas sísmicas. En 1909, un científico croata, Andrea Mohorovičić, notó algo extraño. Resulta que, a cierta profundidad, las ondas sísmicas de repente se aceleran. Aún no se daba cuenta de que había encontrado una frontera entre la corteza y el manto. Se llegó a conocer como el límite de Moho. Ahora intenta adivinar qué decidieron hacer los chicos del proyecto Moholo. Fue durante una reunión de la National Science Foundation. Todos estaban discutiendo el progreso científico actual. De repente, Walter Munk, un geofísico y oceanógrafo, lanzó una idea que dejó asombrada a la sala. ¿Por qué no perforar hasta llegar al manto? Su idea era extravagante. Taladrar a través del fondo del océano, profundamente en la corteza del planeta, llegar al moho y descubrir de qué se trata. Sin importar el hecho de que el océano es muy profundo, con presiones aplastantes y corrientes violentas. Muy atrevido, pero no del todo salido de la nada. Si comenzamos desde el suelo oceánico, el moho se encuentra a solo unos 5 a 10 kilómetros por debajo. Es mucho más fácil que comenzar desde tierra firme, lo que requeriría cavar de 15 a 100 kilómetros de profundidad. Eso convertía los océanos en la mejor opción para alcanzarlo. Munk no era el único. Harry Hess, uno de sus colegas, estaba igualmente emocionado. En ese entonces no se sabía mucho sobre la tectónica de placas. Hess fue uno de los pioneros de esa teoría. Creía que el mundo está compuesto por gigantescas placas en movimiento. Para él, era algo grandioso. Perforar hasta el manto le daría evidencia para demostrar esa teoría. Se convirtieron en un equipo y encontraron más científicos con ideas similares. Reunieron a las mentes más brillantes en ciencias de la Tierra: Roger Revelle, Maurice Ewing y Arthur Maxwell. Se llamaron a sí mismos misceláneos porque había todo tipo de científicos en el equipo. Los pobres no sabían que su nombre juguetón los perseguiría más tarde. Pero la NSF, Fundación Nacional para la Ciencia, se quedó perpleja al principio por su idea y la rechazó. Porque, claro, sería una pesadilla llevarla a cabo. Así que nuestro equipo consiguió $50,000 solo para hacer un plan. Luego presentaron la bandera oficial. Afortunadamente, la ciencia estaba en auge y había rumores de que otros países intentaban sus propios proyectos de perforación profunda. Así que, esta vez AMS obtuvo el visto bueno. El plan consistía en 3 fases. Fase 1.
hacer una prueba de perforación y verificar el resultado. Fase 2. Construir una embarcación de perforación intermedia. Fase 3. Seguir adelante hasta alcanzar el mojo. Y consiguieron una financiación con la asombrosa cantidad de $2,5 millones. Finalmente, en marzo y abril de 1961, el proyecto comenzó. La fase 1 se llevó a cabo frente a la costa de la isla Guadalupe, México. Utilizaron una barcaza convertida llamada CUSS-1 y algunos trucos ingeniosos para que funcionara. Originalmente, el CUSS-1 fue diseñado para perforar petróleo en alta mar. Era una de las mejores herramientas que teníamos para perforar en aguas profundas. Pero había un inconveniente. Solo podía llegar a unos pocos cientos de metros de profundidad. Y recuerden, necesitamos al menos 5 kilómetros. El equipo tuvo que idear algo revolucionario: el posicionamiento dinámico. Es una tecnología que permitió que el barco se mantuviera perfectamente quieto en medio del océano, incluso sin un ancla. Funcionaba de la siguiente manera. Lanzaban 6 boyas al agua, formando un círculo alrededor del barco. Estas boyas enviaban ecos submarinos para ayudar al barco a entender su ubicación. Con motores y un joystick, la tripulación podía mantener al CUSS-1 justo en el centro del círculo. Y sorprendentemente, empezaron a avanzar. Aunque perforar en el océano es muy difícil, perforaron a través de gruesas capas de sedimento y alcanzaron la asombrosa profundidad de 180 metros bajo el fondo marino. Y el fondo del mar en sí estaba a 3,600 metros de profundidad. Eso fue solo el comienzo. Allí abajo se toparon con toneladas de basalto, un tipo de roca volcánica. Ahora no nos sorprende, pero para entonces, este logro fue revolucionario. Resulta que atravesaron sedimentos de la era del Mioceno, rocas formadas hace millones de años. Este descubrimiento nos reveló mucho sobre la historia de nuestro planeta. Ahora, todo el mundo contenía la respiración. Incluso el famoso escritor John Steinbeck, autor de Al este del Edén y las uvas de la ira, se emocionó con la noticia. Se unió al proyecto y escribió un dramático artículo al respecto para la revista Life. Escribió que sabíamos menos sobre el fondo del océano de lo que sabíamos sobre la Luna. Esa frase se quedó grabada. La mayor sorpresa fue que el presidente John F. Kennedy envió un telegrama felicitando al equipo. Es como si la carrera espacial se hubiera transformado en una carrera hacia el interior y por un breve momento parecía que realmente lo lograrían. Pero años más tarde, Walter Munk dijo que el mismo éxito de la fase 1 condenó al proyecto. El temprano triunfo elevó las expectativas a niveles altísimos. Desde el inicio, la diversidad de esta sociedad provocó montones de desacuerdos, obstáculos logísticos y los costos seguían aumentando. Cuando la NSF se dio cuenta de lo exitoso que era el proyecto, se hicieron cargo en 1961. La sociedad original se convirtió solo en asesora. Y esto arruinó completamente las cosas. Uno de los científicos dijo que fue un largo y desagradable rastro de disputas, amargura y falta de previsión. Ni siquiera podían decidir qué querían hacer y si realmente querían llegar al mojo. Después de eso, el proyecto encontró una nueva empresa contratista, Brown & Root, pero fue una decisión política, no científica. Brown & Root no tenía experiencia alguna en perforación en el fondo del mar. Los pobres científicos tuvieron que sufrir porque esta compañía no comprendía los objetivos del proyecto ni lo difícil que era. Algunos incluso renunciaron por lo molesto que fue. Como resultado, cuando calcularon cuánto costaría llegar al mojo, resultó ser alrededor de $1,000 millones según los estándares actuales. Esto sorprendió a absolutamente todos. El público se burlaba de ellos, lo cual no ayudó. Algunos artículos lo llamaron Proyecto sin agujero y daban titulares como ¿Por qué la NSF se perdió en mojo? El golpe final sucedió en el 66. El más leal defensor del proyecto, Albert Thomas, falleció. Además, la situación en Vietnam estaba escalando.
Como resultado, el proyecto se detuvo después de consumir decenas de millones de dólares. Lo que es aún peor es que esta idea gigante e imposible desvió fondos de cosas más pequeñas y realizables. Pero no fue del todo en vano. El proyecto Mohole fue pionero en una nueva técnica de perforación en el mar profundo, que ahora es estándar. También inspiraron muchas nuevas ideas similares y más pequeñas. Y la ciencia ha seguido avanzando desde entonces. En mayo de 2023, los científicos por fin lograron este sueño. Realmente extrajeron rocas no solo del límite del mojo, sino del manto mismo. Las obtuvieron desde el fondo del Océano Atlántico. Así que tal vez algún día podremos perforar hasta allí.